Habla, ¿eh? Aló, 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 aló. Está. Quisiéramos una notificación de ustedes si que se escucha, por favor, que nos avisen. Sí. Espérate. Dice. ¿Sí? Entonces, no sé si... Por favor, deseamos que nos confirmen si se escucha ahora bien. Por fin. Ahora sí. Ahora otro poquito, ¿eh? ¿Nos escuchan, por favor, hermanos, Sí. amigos? Confírmenos. Sí. No, ¿eh? Que alguien nos... ¿Sí? Que alguien nos confirme, por favor, si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, ya, correcto. Gracias, gracias. Ya. Gracias por confirmar. Estamos solos. Se nota que faltan los hijos aquí para que me ayuden. Bueno, todas las cosas nos sirven. Gracias por la respuesta de que unos hermanos. Gracias por estar. Estamos retomando después de un mes y 2 días, como les contamos. No habíamos podido hacerlo antes por diversas razones y la última vez estuve un poco enfermo unos días, nos tomó un resfriado fuerte, pero fue eso solamente y nada más. Muy bien, hay una canción más que vamos a cantar. Ustedes nos van confirmando si por favor si se está escuchando bien. Vamos a revisar bien esto con los entendidos. Hola Rosita, ahí está Rosita hablándonos. Se escucha bien. Gracias Rosita. Gracias. Esa es la respuesta que queríamos. Sí, pero igual todos tocando igual. Ya. Ahí está, ahí está. Ya. Quisiéramos saludar a los que ya están conectados. Ahí tenemos a nuestra hermana Pilar Asensio. Es el día que no sabíamos de ella. Tanto tiempo. Sergio Lara, Rosita Araneda, María Chávez, los que volvieron después del... Y los que están sin cámara o que están detrás de la cámara. También hay varios que están conectados. Bueno, digno es el Cordero de recibir la gloria, la fuerza, honra y todo poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo poder. Ángeles y querubines delante del trono, una nube de gloria, una nube de gloria. Ángeles y querubines
delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Eres santo, eres santo, eres santo. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo poder. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Ángeles y querubines delante del trono, una nube de gloria, y una nube de gloria. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Amén. Él es santo, por eso que le alabamos y le adoramos y le bendecimos, porque Él es santo y digno. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos, primeramente vamos a orar por los enfermos. Hay varias personas que están enfermas en algunas situaciones, pero antes quisiéramos saludar a nuestra hermana Elia Torres. No está conectada, pero seguramente puede ver después el video, y desearle que la paz del Señor se siga inundando su vida ante el fallecimiento de su padre, ¿cierto? Sí, que todos estuvimos al tanto de lo que sucedió. Amén. También queremos saludar a nuestra hermana Miguelina Vera. De alguna forma ella verá o sabrá que la estamos saludando, y que el Señor también siga llenando su vida de paz junto a sus hijos, sus nietos, ante la partida de nuestro amado y querido Mario González, sí, que ya está con el Señor. Un hermano muy humilde, sencillo, pero un gran hombre de Dios, un hijo de Dios, que lo conocí mucho tiempo atrás cuando era soltero. Participamos allí en su hogar en las reuniones de oraciones que teníamos los lunes, me parece, y nos gozábamos juntos allí en la alabanza y en la oración. Amén. Hay otra petición, bueno, ahora vamos a orar por los enfermos, y hay una petición también especial de una hija por un padre, Debra Escanilla, que dice que quiere que oremos por su padre de 90 años para que reciba al Señor antes que él parta. Amén. Qué buen deseo, qué bonito esto, ¿eh? El nombre del padre no lo tenemos, pero roguemos por un padre de 90 años que esta hija pide que el Señor lo rescate y lo salve antes de partir, ¿cierto?, de esta tierra. Vamos a seguir orando por el matrimonio Palomino Elis. Hoy día Oscar tenía que realizarse unos exámenes, una endoscopía digestiva y un escáner al corazón, es lo que me comentaba ayer Bella Alicia. Hoy día le tocaba hacerse el examen. Esperamos al Señor de que haya salido todo bien. Amandita Cariaga, una pequeña con epilepsia que estamos orando con ella y por ella, ¿cierto? Antonia Ortega, Toñita, más conocida, y Ricardo e Ismael, su esposo, por salud y fortaleza. Amén. Toñita cumplió años el sábado pasado. Estábamos invitados, no pudimos ir porque estaba muy enferma. Bueno, pero el Señor está allí con nuestros hermanos. Sí. Por Sandra Benavente, una amiga nuestra, también con algunas complicaciones de salud. Llevémosla a oración para que el Señor haga un milagro en su vida. Amén. Un pequeño
de 3 años franco, un tumor en su columna. Oremos al Señor para que también haga allí algo. Nuestra sobrina Leila Muñoz tiene problemas en su cadera y rodillas. Laura Muñoz, otra sobrina, por una situación difícil que está pasando en su vida familiar. Y por la mamá, nuestra cuñada Alejandra, por fortaleza, ¿cierto? Porque le ha tocado bastante fuerte todo esto. Vamos a orar. Yo voy a orar, me parece. Como... Ahora tú, porque Ya. Sí, todavía me está con un poquito con un poco de tos. Sí. Bueno, Señor, estamos en tu presencia, junto a nuestros hermanos conectados. Rogamos en esta hora por cada uno de ellos. Gracias por la conexión de cada uno de ellos también, quiero decir. Gracias, Señor, por esta lista que tú nos tienes aquí, nos permite orar e interceder por cada uno de los que he nombrado, Señor, por estas situaciones de salud, de problemas, situaciones de conflictos familiares, por fortaleza, Señor, y por esta petición de esta hija, por su padre, que ella quiere que se vaya con el Señor antes de partir. Señor, oramos por cada uno de ellos. Oramos por nuestra hermana Elia Torre y Miguelina Vera, que han partido su padre y su esposo, respectivamente, Señor. Rogamos que la paz tuya venga a su vida y esté cada día en consuelo usted en su vida. Señor, manifiéstate y glorifícate en todos estos casos, en estas personas. Y nos rogamos un milagro de tu parte dentro de tu voluntad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos hacerlo en esta hora, para gloria y honra tuya, Señor. Amén, Señor. Seguimos orando por nuestro país y nuestras autoridades, Señor. Señor, gracias por este gobierno y las autoridades que tú has permitido, Señor. Amén. Así es. Queremos decir de esa forma. Sí, Señor. Señor, solamente queremos interceder por ello y que haya paz y tranquilidad y que todos los recursos de este país puedan ser repartidos en forma iguales. Eso sería la intención nuestra, que no haya pobreza, que no haya desigualdad. Rogamos, Señor, para que haya un gobierno justo, equitativo. Amén. Señor, que la balanza no se incline para un lado, sino que se equilibre para todos. Sí, Señor. Señor, gracias, te rogamos y pedimos por las autoridades que vengan, Señor, que te conozcan a ti, para que así puedan gobernar con justicia y equidad. Rogamos si todo espíritu de violencia también sea aplacado en nuestro país. Sí, Señor. Tantas cosas que se han levantado, Señor. Todo bullying en los colegios, en los niños, Señor, y en todas partes la violencia se ha declarado en la zona norte. También estamos en la Araucanía, que nos sigue Arauco. También rogamos por estos conflictos, Señor, allí, Señor, donde hay tantas cosas oscuras. Amén. Rogamos, Señor, que tú puedas, Señor, desenmarañar todo aquello, Señor, que tu reino se haga propio allí. Oramos por la iglesia en Chile, Señor, para que también juntos, unidos, podamos levantar nuestra voz como pueblo tuyo para proclamar de ti y tu reino, Señor. Yo creo que ahí está la clave, Señor, que tú nos levantes a todos, sin distinciones, sin nombres, sin denominaciones, solamente como un pueblo tuyo, así como surgió la iglesia en los primeros tiempos, llena del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias, porque no vemos lejano eso. Sé que un día va a suceder. Sí, Señor. Oh Jesús. Por Cuba y Venezuela también rogamos, para que estos países, Señor, también tengan un respiro, Señor, de paz, de tranquilidad en su economía. Señor, que no haya hambre, Jesús, porque hay hambre en nuestros países. Hay, Señor, tanta desolación, tanta miseria. Señor, que tu reino, Señor, se instaure en estas vidas para que haya orden. Sí, Señor. Oramos por este conflicto entre Rusia y Ucrania, Señor. Manifiéstate tú, Señor, que estos gobernantes, Señor, no se crean dioses y pues quieran apoderar del mundo. Amén. Señor, aplaca todo intento de este tipo de cosas, Señor. Sí, Señor. Tú eres el Señor de la tierra, tú eres gobierno de las naciones, tú eres el creador de todo. Señor, por eso pedimos que aplaques todo intento de cada hombre que quiera apropiarse de otro país y de la gente, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Queremos testimoniar de un caso que tuvimos de una persona, de un hermano llamado Mauricio Rubio, que le estamos orando por él y varios más en un grupo de oración donde participamos, y el Señor ha hecho un milagro en su vida, ¿cierto? Sí. Él ha hecho, había un caso muy especial. Traqueotomía. Sí, una traqueotomía. Tenía una traqueotomía permanente, no, era irreversible, y el Señor hizo un milagro
y puede comer bien Sí. solo y sacaron eso en su garganta y para glorificar a nuestro Señor, la respuesta de Él. Estamos orando por un grupo grande de amigos y hermanos que están conectados que nos conectamos nosotros con ellos, nos pidieron y hemos visto la gloria del Señor en muchos, Sí. muchos, sin distinción, como siempre decimos. Hay un hombre, un varón católico, que el Señor ha hecho milagros en él, lo ha sanado de cáncer del corazón, y él da testimonio a todo el que encuentra. Y sabe que, Sí, está proclamando eso. que él se edifica con la palabra, cuando compartimos, y se goza. Y estamos muy contentos porque ese es el deseo del Señor, que nosotros compartamos con todos, porque hay una necesidad latente alrededor nuestro. Muy bien. Aquí queremos también ser práctico todo esto y César Medina, nuestro hermano de Los Ángeles, está pidiendo la oración por su mami, dice, que será operada de un cálculo renal. Vamos a orar de inmediato. No recuerdo el nombre de nuestra hermana, pero la tengo aquí, sé quién es, pero no recuerdo el nombre. Pero la mamá de César. Oremos juntos, hermanos, volvamos a orar. Señor, presentamos a la mamá de nuestro hermano César, que será operada de un cálculo renal. Señor, rogamos que tú dirijas todo allí, el cuerpo médico, todo lo que va a hacer esa operación. Amén. Que todo resulte en éxito y nuestra hermana se pueda recuperar bien. Sí, La ponemos en tus manos, Señor, bajo tu cuidado y protección. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque ella es una hija tuya, tú vas a guardarla, Señor. Esa es mi oración en nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendecimos a César y a su madre y todos los que rodean su vida. Amén. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Queridos, Pechi Chávez, ya, el jueves operan a Pechi. ¿Ya? Celia, gracias, Rosita. Con el bonito que podamos compartirnos inmediatamente la respuesta. Celia. Gracias, Rosita. Celia, sí, ahora sí me acuerdo, Celia. El Señor va a hacer un milagro y va a salir todo bien, César, en tu madre. Amén. Pechi, vamos a hablar por Pechi. Pechi Chávez va a ser operada el jueves. ¿Sí? Señor, presentamos a Pechi. Amén, para que, Señor, esa operación que tiene que hacerse salga también como debe ser. Sí, Señor. Porque tú vas a dirigir todo, Señor. Y nuestra hermana tenga la esperanza y la confianza en ti, Señor, primeramente, y en el cuerpo médico. Señor, te rogamos para que tú dirijas todo, para que tu nombre sea glorificado a través de la vida de nuestra hermana, así como la vida de Celia, mamá de César. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Queridos, nosotros estábamos la última vez, hace un mes y 2 días, que estábamos compartiendo acerca de la ley y la gracia. La ley versus la gracia. La gracia versus la ley. Es lo mismo. No, porque la gracia... Ya, pero el orden la gracia en el fondo vamos a hablar de las cosas. Entonces, para continuar con aquello, vamos, en lo último que vamos diciendo acerca de las reglas en las iglesias o denominaciones. Y vamos a retomar eso. Entonces vamos a hablar por un momento acerca de las reglas de la iglesia, de las denominaciones. No estamos en contra de ellas. Si usted pertenece a una iglesia o denominación, creemos que debe respetar y obedecer sus reglas. Si usted no puede hacer eso, probablemente usted no debería pertenecer a ella, pero esas reglas no lo harán justo. Amén. No lo harán justo. La mayoría de las reglas de la iglesia podrían haber excepciones, pero la mayoría no tratan con las cuestiones básicas y se ocupan de cuestiones secundarias. Luego vamos a ir viendo todo eso, cómo esto es una realidad y que a veces no nos permiten avanzar en los propósitos que el Señor tiene para nosotros como iglesia, como cuerpo en general. ¿Ya? Quiero que pongan atención a esto, hermano, porque está muy interesante esto que estamos compartiendo. Lo voy a repetir. Mire, la mayoría de las reglas de la iglesia podrían haber excepciones, pero la mayoría no tratan con las cuestiones básicas, lo esencial. Se ocupan de otras cosas secundarias. Le dejan la impresión de que si sigo estas reglas, es todo lo que piden o necesito hacer. Ahí es donde son muy engañosas. Déjenme darle un ejemplo sencillo del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Mencionaremos 6. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Las reglas de la iglesia, ¿lo hacen pobre en espíritu?
no tiene nada que ver con ello. Bienaventurados los mansos. ¿Cuántas reglas tienen la iglesia y producen mansedumbre? Cada uno tiene que responderse. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Las reglas de una iglesia lo hacen hambriento y sediento de justicia? Bienaventurados los misericordiosos. La mayoría de las reglas en la iglesia no exigen misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hay reglas que nos hagan limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. En términos generales, las iglesias con más reglas son las que tienen más peleas. Cuando digo iglesias, me refiero a las denominaciones, como dije anteriormente, a los que comúnmente le llaman iglesias. Nosotros entendemos lo que es iglesia. Parte de la iglesia. También son parte de la iglesia. Pues. Pero están claro. equivocados. Entonces son las que tienen más peleas. Si escoge a los grupos más legalistas, no se puede contar el número de divisiones que han surgido allí debido a sus reglas. Adhieren todas sus reglas, y cuando uno vive por reglas, tiene que seguir haciendo más y más reglas. Bueno, Moisés hizo 10, pero muchas iglesias tienen mucho más que eso. Bob Mumford, un pastor muy antiguo, dijo que él tenía 33 reglas en su iglesia. Se da cuenta que si se hacen reglas, tendrá que hacer más reglas. Más la ley del Señor. En el judaísmo ortodoxo hay 613 reglas. Ninguno de nosotros observamos más de 32 reglas. Otra escritura, vamos a leer en Efesios 5:20. Dando siempre gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando siempre gracias. Es parte de una descripción de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Una demanda asombrosa, dar gracias por todo. No es natural. Ninguna regla producirá ese resultado. Solo hay una cosa que producirá ese resultado, la gracia. La gracia de Dios. Amén. Como ves, Dios ha diseñado la vida cristiana para que no pueda vivir sin la gracia de Dios. La motivación que hay detrás de la mayoría de las reglas es esta. La vida cristiana es bastante difícil, dicen algunos, pero seguiremos con nuestro conjunto de reglas. No van a llegar a ningún lado. En realidad, Dios ha diseñado la vida cristiana de tal manera que no pueda vivir sin la regla de Dios. Sin la gracia de Dios, perdón. Dependemos totalmente de la gracia de Dios. Veamos 3 resultados que normalmente se dan por depender de las reglas en la iglesia para obtener justicia. Número 1. Promoverán la justicia propicia y el orgullo como los fariseos. Cuando subieron al templo había un recaudador de impuestos, ¿cierto? Conocemos la palabra y la leemos en Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ahí está. ¿No? Sí, después vamos a leer el otro. Los recaudadores de impuestos eran excluidos de la sociedad judía. Y el relato ahí en el versículo 11, ¿puedes leerlo? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El fariseo oraba para sí. Él no estaba orando a Dios, oraba para sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como dijo estas palabras con un amargo desprecio. Claro. Era bien especial. El recaudador se golpea el pecho. Jesús dijo que el recaudador descendió a su casa justificado. Pero aquel no, el otro no. ¿Quién alcanzó la misericordia? No fue el fariseo con sus leyes, pero el recaudador de impuestos suplicando por misericordia. Básicamente, el mantener las reglas lo hará muy orgulloso, hablando religiosamente. En segundo lugar, el mantener las reglas de la iglesia distraerá su atención de las cosas realmente importantes. Como Jesús dijo a los fariseos, y ellos son realmente el ejemplo bíblico de las personas que viven bajo las reglas religiosas. En Mateo 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor dice que no está mal pagar el diezmo, pero las cosas que realmente importan son la justicia, la misericordia y la fe. Esos fariseos estaban tan entretenidos con sus reglas sobre los diezmos, que eran ajenos a las exigencias de la justicia, misericordia y la fe. Luego está el efecto de mantener las reglas que tienden sobre nosotros y tienden a enfocarnos en una periferia, en los problemas secundarios, y nos hacen ignorar lo principal. Recordemos que el propósito de este mandamiento es el amor. El amor. Cualquier cosa que se desvíe de esto son palabras ociosas y de vana discusión. ¿Cuántas iglesias en realidad se centran en el amor? ¿Cuántas iglesias tienen reglas que están diseñadas para producir amor? Creo que probablemente esté de acuerdo conmigo, es que básicamente hay maravillosas excepciones, pero la mayoría de las personas legalistas son personas sin amor. Eso no es un accidente, es causa y efecto. Eso es lo que hace el legalismo. ¿Cuál es la alternativa? Es un tema muy extenso, profundo, pero estamos siendo breves. La alternativa es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios hacia los inmerecidos o los no merecidos. La gracia es algo intangible, pero absolutamente real y muy poderosa. Es un poder, es sobrenatural. La gracia comienza donde termina la capacidad humana. Qué lindo esto. La gracia de Dios comienza donde termina la capacidad humana. Mientras lo haga por sí mismo, usted no necesita de la gracia de Dios. Cuando llega al final de todos sus recursos. Hay un recurso sobrenatural de Dios que está disponible para usted, y es la gracia. Amén. La ley y la gracia son de exclusividad mutua. Volvamos a Romanos. Sabemos que el tema de los romanos es la justicia. Esta es una afirmación sorprendente. Si usted nunca ha sido sorprendido por esta declaración, en realidad nunca lo ha entendido. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Consecuencias lógicas. En primer lugar, no se puede estar bajo ambos. ¿Es la ley o es la gracia? No se le puede mezclar. Segundo lugar, si usted está bajo la ley, el pecado tendrá dominio sobre usted. Pablo dijo en 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. Esa es una declaración sorprendente. Le diré de manera simple, porque cuando se tiene la ley, es como tener algo enfrente de usted. Por ejemplo, una tabla con los 10 mandamientos. Está fuera de usted, de mí. Es externa y se dice a sí mismo, voy a guardar eso. ¿En qué está confiando? ¿En usted mismo? Cuando hace eso, se activa el viejo hombre, la vieja mujer. Incluso si estaba muerto, una gran cantidad de cristianos comenzaron en la gracia y terminaron en la ley. Se remontan al pasado para confiar de nuevo en su propia capacidad y esfuerzos. Cuando hace esto reactiva al viejo hombre que murió cuando vino a Cristo. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Por eso no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estás bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. No es una y la otra, sino una o la otra. Por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Creo que las personas en cierto momento lo han mencionado y dicen, por la fe hemos sido salvos mediante la gracia. Pero no es así. Por gracia hemos sido salvos mediante la fe, y esto no es don de vosotros, de nosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. La fe que nos salvó fue un don que Dios nos dio con el fin de poder ser salvos. Qué maravilloso es. No por obras para que nadie se gloríe. Lo que las obras producen es el orgullo. Santiago 2:26. ¿Sí? Estamos conscientes que la fe sin obra está muerta. Lo corrobora Santiago aquí 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén.
Pero tengamos el orden correcto. Primero la fe, segundo las obras. Las obras son el producto, el resultado de la fe. Si tenemos una real fe, produciremos resultados reales en nuestra vida. Si no hay resultados reales, no tenemos una fe verdadera. Solo se tiene una fe nominal. Y en Gálatas 5:6, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. vamos de Romanos a Gálatas y viceversa, en este estudio, en esta palabra. La fe sin obra está muerta, la fe obra por el amor. Qué importante. Aquí lo primordial es el amor. Por lo tanto, la fe sin amor está muerta. Cerraremos recalcando por un momento sobre el funcionamiento y los efectos de la gracia. El objetivo es despertar el apetito por la gracia. No hay palabras para expresar lo maravilloso que es la gracia de Dios. Es totalmente deseable. Es inestimablemente preciosa la gracia de Dios. Amén. En 1 Corintios 15:10, Pablo hablando allí, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios conmigo. Aleluya. Pablo se está comparando con aquellos que fueron apóstoles antes que él, y él dice en el 9, en el versículo 9, 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Qué tremendo esto de Pablo, la humildad de Pablo para decir esto, porque tenía la gracia de Dios en su vida. Y dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué tremendo, qué declaración. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos aquellos. Y eso es verdad. Aunque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Él no se estaba vanagloriándose, lo que estaba poniendo al Señor primero a través de la gracia. La palabra gracia aparece 3 veces en este versículo. Pablo dice, yo no merecía nada. Yo era un pecador. Yo fui el más pecador. Pero Dios me escogió para demostrar su gracia en mí, y por su gracia yo soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no fue en vano, sino por su gracia. He trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué maravilloso, qué humildad, qué tremendo hombre que tenemos en Pablo, y que fue tremendo hombre. La gracia está en nosotros. No es solo una abstracción teológica, es algo inagotablemente rica. Amén. Hay una palabra como consuelo, como una palabra de consolación para los que tienen problemas sin solución, y puede haber muchas personas en esta condición. Pablo tenía un problema que no podía resolver y Dios no lo resolvía por él. Esto es realmente muy desalentador, cuando se sabe que Dios podía hacerlo y no lo hizo. Eso es lo que dice 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Cuál era el problema que estaba en su contra y que Dios quería protegerle? El orgullo. Me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás para que me abofetee y que no me enaltezca sobremanera. Hay un ángel satánico, un principado o poder, algo por el estilo, que tenía una sola asignación: crear problemas a Pablo. Y el problema que atravesó fue absolutamente antinatural. A cada lugar que llegaba terminaba en una revuelta. Por lo general terminó en la cárcel, o golpeado, o echado fuera de la ciudad. No ocurrió igual con los demás apóstoles. Ellos tuvieron sus problemas,
todos ellos, pero había algo totalmente antinatural por lo que Pablo tuvo que pasar. Él dijo, fue un ángel de Satanás que me abofeteó. No tenía ninguna otra asignación, sino crearme problemas donde quiera que fui. Él agitó los problemas. Él dijo respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No una sola vez, ni 2, sino 3. Pablo dijo, Dios, quita este ángel de mi espalda. No creo que pueda soportarlo más, dijo. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dijo, todo lo que necesita es mi gracia. Nunca es suficiente, siempre es suficiente. Perdón, nunca es insuficiente. Siempre es suficiente la gracia de Dios en nosotros. Para aquellos que están en problemas y que seguirán en problemas y tal vez ha orado y ayunado, solo queremos decirles que la gracia de Dios es suficiente. Al igual que lo fue para Pablo. Los que compartimos la palabra, predicamos, no podemos resolver los problemas de todos. A veces ni siquiera los nuestros. Pero la gracia de Dios es suficiente para cada uno que confía en Él. Pablo hace una declaración más sorprendente, nada fácil decirlo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y continúa diciendo, mi gozo en las debilidades, en afrentas, en mis debilidades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por favor. ¿Qué lo hizo fuerte cuando estaba débil? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Ahí está el secreto. Podemos decir esto, me gozo en las debilidades, en las angustias, en las persecuciones. No sé si puedo, pero sé que estoy mucho más cerca de poder decir lo que antes no podía. Nuestros problemas no están todos resueltos, pero no nos damos por vencidos porque la gracia de Dios está en nosotros. Amén. Qué tremendo, eso es algo maravilloso. Hermanos, hermanas, amigos, cuando se llega a la parte más baja es cuando la gracia de Dios es más generosa. Él siempre la tendrá disponible para nosotros. Él nunca retendrá su gracia para dárnosla. Tal vez no resolvamos el problema. ¿Por qué volver a la ley? ¿Por qué volver a un conjunto de reglas tontas cuando se puede tener la gracia de Dios? Que quede claro. Creemos en las reglas, pero no creemos que las reglas nos hagan justos. Hay ciertas cartas de Pablo que él solo escribió, algunas escritas por él y por otros, pero ciertas epístolas contienen su revelación única. Romanos es una, Efesios es otra. Romanos contiene la justicia de Dios. Efesios revela a la iglesia y es una revelación única de la iglesia. Efesios 1:3 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Puede cualquier conjunto de reglas hacerlos santos y sin mancha delante de Dios en amor? Es absurdo. Las personas que viven por reglas han perdido la visión del llamado de Dios. ¿Por qué ha sido Dios tan bueno con nosotros? Porque quiere que nosotros lo alabemos para la gloria de su gracia. ¿Queremos ser una demostración viviente de la gloria de su gracia? Hermanos y hermanas, cuando la situación es más difícil y las presiones son más grandes, y cuando tenemos una oportunidad única para dar gloria a Dios por su gracia. Cuando todo va bien, la gente dice, después de todo, yo también puedo hacer eso. Pero cuando todo va mal y le seguimos amando y orando, y alabándole estamos satisfaciendo su corazón. Amén. Él quiere que su gracia traiga gloria a su nombre. El versículo 7. Ya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios no es pobre en la gracia. Él tiene suficiente para todo el mundo y bastante para compartir. Recordemos esto. Él no es pobre en la gracia. Amén. Y tiene suficiente para todos. Así es.
Luego leemos en Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí hay 3 tiempos pasados conectados con la muerte y la resurrección de Cristo y su efecto en nuestras vidas. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos resucitó y nos entronó. Todo esto es un tiempo pasado, no es el futuro, es aquí y ahora. En Cristo se nos ha dado vida, resultado de la muerte, de la tumba del pecado y exaltado para sentarnos con Él en su trono. Ahora, ¿podría cualquier conjunto de reglas lograr esto? Nos damos cuenta de que Pablo dice que es la riqueza de su gracia. Ahora un pensamiento final de Efesios que siempre nos menciona. Efesios 3, 9 al 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Esto significa que el propósito de Dios fue su multiforme sabiduría, para que a través de nosotros se ha dado, para que a través de nosotros se ha dado a conocer todas las huestes, a todas las huestes del cielo. Amén. ¿No es emocionante? Aleluya. Nos damos cuenta que la palabra multiforme en griego es multifacético. No hay 2 de nosotros iguales. Dios nunca hace una persona igual a otra. Y cada uno de nosotros es una demostración única de los poderes celestiales y la gracia de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, ¿cómo podríamos cambiar esto por un conjunto de reglas tontas de la iglesia? Mantenga las reglas de su iglesia. Si pertenece a la iglesia es necesario seguirlas. Si no puede mantener las reglas, no pertenezca a esa iglesia. Pero nunca se imaginen que eso los hará justos. No es así. Ya estoy terminando. Confío que por la gracia de Dios haya sido capaz de darle a probar la gracia de Dios. Una especie de deseo de la gracia de Dios. Una cierta capacidad para aceptar la gracia de Dios cuando las cosas son más difíciles. Cuando su necesidad es mayor. Dios nos ha dado un corazón de comprensión para cada uno de nosotros. Sé que hay muchos de ustedes con situaciones extremadamente difíciles, problemas en el hogar, situaciones de trabajo, situaciones de relaciones. Hermanos y hermanas, ninguno de nosotros podemos resolver los problemas, pero podemos dirigirlo a la gracia de Dios. Su gracia es suficiente. Él quiere que seamos una demostración para todo el universo eterno que está encima de nosotros, de lo que su gracia puede hacer en las vidas humanas. Muchos de ustedes nunca se han entregado totalmente a la gracia de Dios, quizás. En realidad nunca han dejado que la gracia de Dios entre a sus vidas. Es como si el Señor está dispuesto y esperando. Pero por incredulidad a través del egocentrismo, a través de la autoconfianza, nunca se ha abierto. En realidad nunca ha venido al lugar donde entiende que sí va a ser hecho justo. Lo primero que tiene que hacer es dejar de hacer obras. Amén. Algunos de ustedes son buenos miembros de la iglesia, pero esa revelación nunca les ha llegado. Deseamos que Dios les muestre que cuando llega al final de todo lo que puede hacer, es ahí donde comienza su gracia. Aleluya. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Jesús. Un poco larga, extensa, pero queríamos hacerlo, queríamos entregar porque hay mucha riqueza. Espero que el Señor pueda ir madurando, tanto en ustedes como en nosotros esto, porque no podemos vivir solos sin la gracia de Dios, y no podemos vivir por nuestra propia cuenta, porque nada nos va a resultar. Seamos como Pablo, ¿ya? Seamos siendo el menor, y así vamos a darle lugar a la gracia de Dios en nosotros. Amén. Una hermosa palabra.
que nos bendice en realidad. Así es. Muy bien. Vamos a cantar al Señor algunos cantos más. La hora ha avanzado, pero vamos a alabar al Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey. Eres grande y temible. Tú eres Dios, eres Rey. Eres grande y temible. Eres luz, eres amor. Eres Señor. Tú eres Dios, eres Rey. Eres grande y temible. Eres luz, eres amor. Eres Señor. Tú habitas las alabanzas de tu pueblo. Y en la hermosura de tu santidad, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. En la hermosura de tu santidad, tú eres santo, santo, santo. Tú eres Dios, tú eres Rey. A este Rey alabamos y declaramos que Él es santo, que Él es digno. A este altísimo Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Señor, Amén. gracias por tu gracia. Gracia que vive en nosotros, poderosa. Te creemos en esa gracia tuya derramada en la cruz. Amén. Aleluya. Dios subió a su trono. Este aplauso y júbilo. Dios subió a su trono. Entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono. La trompeta sonando está. La tierra la
hijos te adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos te adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, sus hijos te adoran, toda su creación le canta, sus hijos te adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra brinda adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra brinda adoración. Jesús. Aleluya al Señor. Bendito es. Todos tenemos que rendir la adoración. Amén. No tan solo cuando le cantamos, sino que diariamente, Con nuestra vida. cuando le obedecemos, cuando amamos al prójimo, Amén. cuando nos amamos entre los hermanos, estamos adorando a Dios. Allí adoramos a Dios. Y cuando cantamos, por supuesto, también, que es tan hermoso hacerlo. Así es. Queridos hermanos, Amén. antes de terminar, queremos disculparnos por los problemas técnicos que tuvimos con la transmisión. La verdad, de las cosas que, como dije al principio, nos hace falta a nuestros hijos, que se manejan esto, pero bueno, logramos salir y lo más importante es poder tener este tiempo en comunión juntos. Amén. Y vemos que también hay muchos hermanos conectados, y entre ellos también está Loreto Fessel de Estados Unidos. Un abrazo, querida. Amén. Saludos a la Abrazo, familia, a los gracias. hermanos, a los que nos conocen. Y agradecer a cada uno que se ha conectado. Sí, muchas Nos gracias. bendicen y bendecimos también. Ahí está Benedicta Fica también, nuestra hermana. Amigas. Qué rico, qué bonito poder, aunque no nos veamos, pero podemos escucharnos y nosotros saber que están ahí, escuchando lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Así es. Y poder juntos interceder y alabar al Señor. Interceder por los enfermos. María Pérez me dijo. Sí. Hijita, saludemos a Marita Pérez. Ah, ya, María Pérez, sí, por supuesto. ¿Cómo está? Un abrazo para María Pérez, De Marita, de Laja. Bueno, ahí hay algo pendiente que tenemos que hacer con Rosita, ir a visitarla. Bueno, no se han dado los tiempos, pero ya va a haber un tiempo para hacerlo. Amén. Eso está pendiente. Queridos amigos, hermanos, gracias nuevamente por la Gracias. conexión, por todo. conectarse. Les amamos, Amamos estar acá. están en nuestro corazón. Hacemos esto para el Señor y para ustedes. Amén. Amén. Ah, no, todavía. Bueno, vamos, si no hay ningún inconveniente, en las próximas semanas vamos a conectarnos en 2 semanas más. Eso lo aseguramos. Queremos seguir en esto y para bendecir al Señor y bendecirles a ustedes también. Amén. Así que un abrazo para cada uno, Sí. muchas bendiciones, mucha fortaleza. Amén. Los que se van a operar, confianza en el Señor. Sí. Él, estamos en la mano de Él. Seguimos orando. Él todo, sí, vamos a seguir orando. El Señor se glorificar. Amén. Así que un abrazo Amén. para cada uno. Les bendecimos. Les amamos. Les queremos.